la supuesta debilidad institucional a la que está abocada España. 5W, Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Una presidencia de transición formada por 4 personas, un presidente del gobierno, que sería Artur Mas, y 3 presidentes de comisiones delegadas. Este es el surrealista sistema de gobierno que han acordado Junts pel Sí y la CUP para que Artur Mas siga al frente de la Generalitat. Un acuerdo que deberá ser aprobado por las bases del partido antisistema en una asamblea de voto secreto el próximo domingo. El domingo, como decimos, es la fecha elegida para esa farsa de asamblea que dictaminará el futuro de la comunidad autónoma y el proceso hacia su ansiada independencia. Pero más que un día concreto, lo que estaba más que cantado era que iban a esperar a que pasaran las elecciones generales para hacer público su pacto y no condicionar así el voto de los comicios del 20 de diciembre. Todo forma parte de un guión perfecto. El pacto está pergeñado desde hace semanas. Solo falta la firma, a falta de un poco de teatralización, el próximo domingo en la Asamblea de los probatasunos catalanes. Votarán a pies juntillas la presidencia de quien siempre han abominado. Elevarán a los altares del poder a Artur Mas, el máximo representante de lo que dicen abominar: corrupción y recortes. La jugada es casi perfecta. Los separatistas aprovechan la ingobernabilidad en la que ha quedado España tras las elecciones del pasado domingo para asestar un golpe definitivo a la inestabilidad política. De haber anunciado el pacto antes del 20D, hubieran movilizado el voto hacia partidos como PP y Ciudadanos, firmes defensores de la unidad de España. Lo que quizás consigan ahora es que a esa misma unión se sume también el Partido Socialista en un gesto en favor de la Constitución, aunque quizás eso sea mucho suponer. Los tiempos y el análisis de este presumible pacto entre separatistas y antisistemas, sometidos al análisis en nuestro editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. El plazo de la farsa separatista de las CUP de extorsión a Artur Mas tenía fecha de caducidad. Lo anunciamos aquí y sin falsa modestia hemos de decir que no marramos ni un día. Los batasunos con barretina estaban esperando, el calendario les daba cuartel para hacerlo, a que las elecciones generales del opresor Estado español dibujaran el paisaje necesario para reiniciar la ofensiva separatista en todos los frentes, que ha estado anestesiada durante la larguísima campaña electoral de la ladrona España. Cuanto peor, mejor. Les ha salido redondo. Por eso ahora abjuran de todas sus proclamas contra Artur Mas y en una asamblea secreta, como todas las conjuras, van a decidir apoyar a Artur Mas. Lo iban a hacer, de cualquier modo, pero anunciarlo antes de las generales hubiera acarreado un coste inasumible para sus intereses electorales. Apoyarán a Mas en el Parlamento catalán con 69 diputados de Podemos en el Parlamento español apoyando el separatismo. Cuanto peor, mejor. Para los separatistas, claro. Las niñas que han cantado el gordo se han levantado con la intuición de que iban a cantarlo y así ha sido. El 79.140 se ha hecho esperar 3 horas hasta las 12:13 y ha ido a parar de manera íntegra a la localidad almeriense de Roquetas de Mar, donde hoy el lotero no acaba de creerse que su administración, que de ella hayan salido los 4 millones que van a cambiar la vida de los habitantes de su localidad. Los presos de ETA pidieron el voto para Podemos en detrimento de Bildu al considerar que Pablo Iglesias sería un buen compañero de viaje. Así, mientras los morados han obtenido 316.441 votos en el País Vasco, Bildu ha perdido más de 100.000 votos respecto al año 2011, obteniendo únicamente 2 diputados, de los cuales uno de ellos corresponde a Marian Beitialarrangoitia, hasta ahora diputada en el Parlamento Vasco y que se hizo famosa en 2008, siendo alcaldesa de Hernani, cuando pidió un chaparrón de aplausos y un abrazo de lo más caluroso para los terroristas de ETA que perpetraron el atentado de la T4. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, pide a Pedro Sánchez quedarse en la oposición y que no apoye ni a Rajoy ni que se embarque en aventuras con Podemos, dejando como única salida la convocatoria de nuevas elecciones. ¿Debería dimitir Pedro Sánchez tras obtener los peores resultados del PSOE en su historia? Se lo vamos a preguntar al que fuera secretario general de la Federación Socialista en Madrid, José Luis Balbás. Es que íbamos a rechazar las políticas de derecha y por lo tanto tenemos que votar rotundamente no al señor Rajoy y al Partido Popular, para que no haya equívoco,
a Rajoy y al Partido Popular en la sesión de investidura. El aspirante a convertirse en candidato republicano, Donald Trump, ha vuelto a sembrar la polémica con sus últimas declaraciones al afirmar que odia a muchos periodistas, pero que no los mataría. Ha sido durante el acto electoral celebrado en Michigan y como resultado de la defensa hacia el presidente ruso Vladimir Putin, al que algunos medios acusan de haber asesinado a periodistas en su país. A continuación, Trump manifestó que sería magnífico tener a Rusia del lado de Estados Unidos. Algunos dicen que les odio. Por cierto, odio a algunos de estos periodistas, pero nunca les mataría. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el Barça sigue de celebración y hoy la directiva, junto con los periodistas, en fin, una celebración de altura también, ¿no? Sí, se te ve contento y no es para menos. Los culés tienen que estar todos felices y por eso Bartomeu ha presumido hoy en ese acto que ha tenido con la prensa con sus 5 títulos para cerrar un glorioso 2015 para el Fútbol Club Barcelona. En el tiempo de deportes sabremos más de lo que ha comentado, lo que ha presumido en realidad el presidente culé. También veremos la conjura del Real Madrid ante Mourinho, que se adelantó anoche en Punto Pelota, y la denuncia de los árbitros a Paco Gémez por su rajada hace un par de días en el Bernabéu. Ni a Rajoy ni a Podemos. Susana Díaz, secretaria general del PSOE andaluz, se muestra así de tajante al hablar del apoyo que su partido debe dar en la próxima sesión de investidura. Cabe recordar que Díaz no solo es la líder de la Federación Socialista que más poder tiene en toda España, sino que además ha conseguido en las elecciones del pasado domingo 1 de cada 4 votos de los que ha obtenido el PSOE. Es que íbamos a rechazar las políticas de derecha y por lo tanto tenemos que votar rotundamente no al señor Rajoy y al Partido Popular, para que no haya equívoco, a Rajoy y al Partido Popular en la sesión de investidura. Y para buscar recuperar esa credibilidad no se nos puede ver como un partido que andemos de aventuras ni de oportunismo. Los socialistas no jugamos nunca ni vamos a permitir que se juegue con la unidad de España. Para analizar la situación que se vive en el Partido Socialista tenemos conexión con uno de los mayores conocedores de la realidad de las distintas federaciones de ese partido, José Luis Balbás. Buenas noches. ¿Cree que Pedro Sánchez debería dimitir tras los resultados del domingo? Buenas noches. Estamos en una nueva época política y lo de los resultados electorales, pues bueno, hay nuevos 4 actores. Es la primera vez que ocurre en las últimas 10 legislaturas que no está claro quién es el candidato a presidente de gobierno. Dimitir o no dimitir será en función de los resultados que den las mayorías parlamentarias. Tanto Rajoy como candidato primero a presidente del gobierno tendrá que formar su mayoría, y en segundo lugar el líder de la oposición, que es Pedro Sánchez, lo deberá intentar después si no puede. Uno de los candidatos a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, ha mantenido un encuentro, un almuerzo con los presidentes del Congreso, del Senado, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Fuentes consultadas por este informativo afirman que el encuentro no tiene nada que ver con la situación política de incertidumbre que vive nuestro país, sino con la tradicional comida navideña que mantiene el presidente del Estado con los máximos representantes del Estado. Rajoy ha vuelto a hablar del riesgo de parálisis y de bloqueo en caso de que no haya gobierno. El presidente habla de parálisis y bloqueo, al igual que el Banco de España. Esta entidad vislumbra riesgos a la baja, y citamos textualmente, para el crecimiento de la economía española ya en 2016 por la actual incertidumbre política sobre cómo va a actuar el nuevo gobierno. En el boletín económico correspondiente a diciembre sostiene que su previsión para el año próximo es de un crecimiento del 2,8%, algo superior al 2,7% inicial, debido a que la desaceleración en estos meses está siendo inferior a lo previsto. Pero advierte inmediatamente de que este ritmo de crecimiento, que es inferior al de este año, al del 2015, puede ser incluso más bajo. Consideran que el balance de riesgos en torno a este escenario central se inclina ligeramente a la baja. Lo justifica en base a motivos internos y externos. La principal fuente de incertidumbre a nivel interno está asociada al curso de las políticas económicas, dada la influencia que ejercen en particular la agenda reformadora y la política presupuestaria sobre la confianza y las decisiones de gasto de los agentes. De momento, el final de 2015, de este año, está siendo mejor de lo esperado y apuesta por un crecimiento del 0,8% en el cuarto trimestre.
Ya tenemos las imágenes de la presencia de Aznar en la ejecutiva del partido de ayer. Recordemos que pidió a Mariano Rajoy volver a recuperar la confianza de los electores que ya no han votado al Partido Popular, al tiempo que exigió un congreso para elegir líder en el PP al que fuera abierta a la hora de que todos los militantes puedan ejercer el voto. Tiene razón Aznar pidiendo lo que pidió ayer a Rajoy y lo que es más importante, ¿está legitimado para ello cuando fue él quien nombró a dedo a Mariano Rajoy cuando se fue del gobierno? Tema lo suficientemente importante para plantear un cara a cara entre Quico Méndez Monasterio y Eduardo García Serrano. Empieza Eduardo. Pues Beatriz tiene razón como militante del PP para pedir lo que ha pedido, pero no tiene legitimidad para reprocharle a Rajoy absolutamente nada, porque el responsable de todo lo que está sucediendo en el PP y por ende en España, dado que gobierna el PP, es precisamente José María Aznar. Él es el que culminó el proceso independentista arriando las banderas de España, de Cataluña, y el que nombró a dedo a Mariano Rajoy. Sí, por supuesto que Aznar está legitimado para pedir un congreso abierto, está legitimado para opinar sobre el Partido Popular. Fue el hombre que lo regeneró, el hombre que le quitó el poder a un partido socialista que trataba de perpetuarse, y el hombre, por tanto, que tiene mucho que decir en este momento del Partido Popular. Bueno, tiene mucho que decir en ese picnic veraniego que le han dejado, que es FAES, para tenerlo entretenido y que no asuma el papel de reina madre incordiona o de abuelito que no hace más que cargar de reproches al Partido Popular. Rajoy es lo que es gracias a Aznar. Sus errores son también los suyos. Pero es que decir que Aznar no está legitimado a hablar de congresos abiertos porque él eligió a su sucesor a dedo es casi decir que ningún político en España está legitimado a hablar de nada, porque prácticamente casi todos han hecho algo contrario a lo que dicen. Lo importante es lo que ha dicho José María Aznar, que el Partido Popular tiene que hablar para decidir qué es lo que va a ser en el futuro y qué es lo que es incluso ahora mismo, si es un partido de centro derecha o centro progresista o progresista de izquierdas, como lo quiere Mariano Rajoy. Este es el futuro del Partido Popular. En Podemos no temen a unas nuevas elecciones ante la situación de incertidumbre que se está viviendo en nuestro país, con la posible o hipotética imposibilidad de que el Partido Popular logre reeditar un pacto con alguna de las formaciones y mantenerse en Moncloa, y también ante la hipotética posibilidad de que un pentapartito de izquierdas llegue también al poder. Pablo Iglesias dice que no teme un adelanto electoral porque afirma que se ven muy fuertes y esperarían un resultado aún mejor que el obtenido el pasado 20 de diciembre. Y los, hasta el momento, 69 diputados de Podemos van a tender la mano a todas las fuerzas políticas para hacer los cambios constitucionales imprescindibles, ineludibles e inaplazables en nuestro país, antes de hablar de cualquier otra cosa. Esto lo ha dicho 24 o 48 horas después de las elecciones del pasado 20 de diciembre, pero no es lo mismo que opinaba Pablo Iglesias en el año 2014 en un programa de televisión. En La Sexta dijo que si no ganaba las próximas elecciones generales, es decir, las celebradas anteayer, muy probablemente dejaría la política, y parece que no está por la labor. ¿Puede ser que Pablo Iglesias se presente en las elecciones generales y que diga si no gano me voy? Podría ser. En el Partido Popular hay varios rostros que ejemplifican la debacle del pasado domingo. Uno de ellos es Borja Semper, presidente del PP guipuzcoano, quien no ha conseguido escaño por esa provincia y no entrará en el Congreso. Pese a ello, ha asegurado que el futuro de España está ligado a dejar atrás el partidismo y llegar a acuerdos extraordinarios. Nosotros creemos que en un momento extraordinario hace falta acuerdos extraordinarios, y a nosotros nos gustaría, y a mí particularmente me gustaría, que los políticos diéramos la talla en este momento especialmente importante en España. Misma postura que el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, el máximo líder de este sindicato, ha pedido hoy a los partidos políticos un esfuerzo de generosidad para alcanzar un pacto que evite la repetición de las elecciones generales, porque considera que sería el mejor escenario posible. Pues es evidente, el Partido Popular ha ganado las elecciones, pero a costa de sufrir
un recorte importante en los votos que había recibido en las elecciones generales anteriores, que le permitieron disponer de una cómoda mayoría política en el Parlamento. Si ayer Ciudadanos exigía al Partido Socialista que se aclarara y dijera si iba a permitir un gobierno de estabilidad con el Partido Popular o si propiciaría un gobierno con 11 formaciones de izquierdas diferentes y también separatistas, hoy los socialistas contestan a Ciudadanos, a Rivera, al asegurar que ellos no son como la CUP, un partido que hasta la fecha ha mantenido la incógnita sobre si votarían a Mas o no. ¿Sabe una cosa? Nosotros nos parecemos tanto a la CUP como un huevo a una castaña. Nosotros somos el Partido Socialista Obrero Español. Bueno. Nosotros tenemos principios, tenemos valores, gobernamos en 7 comunidades autónomas. Eduardo, ¿te atreves a aventurar quién va a ser el próximo presidente del gobierno en nuestro país, en España? Pues sí, alguien del PP, necesariamente. Una cosa es que más de la mitad del hemiciclo esté dispuesta a helenizar España y otra muy distinta es que allende nuestras fronteras eso se vaya a tolerar, entre otras cosas porque nuestros acreedores de la Unión Europea, a los que por cierto les debemos más de lo que producimos, no están dispuestos a que España se convierta en Grecia por falta de acuerdo entre sus banderías políticas, que son incapaces de aceptar la regla básica del parvulario democrático. Debe gobernar el que ha ganado las elecciones, con los pactos a que haya lugar, pero el que ha ganado las elecciones. Por eso el escenario más sensato, al final de toda la bravuconería postelectoral de la izquierda y de los separatistas, que vienen a ser lo mismo, es el de un gobierno del PP, presidido o no por Rajoy, propiciado por Ciudadanos y con el apoyo, si no de la totalidad parlamentaria del PSOE, sí del número suficiente de diputados socialistas que cuadre la mayoría necesaria para investir al que ha ganado las elecciones. Los presos de ETA pidieron el voto para Podemos en detrimento de Bildu al considerar que Pablo Iglesias sería un buen compañero de viaje. Así, mientras los morados han obtenido 316.441 votos en el País Vasco, Bildu ha perdido más de 100.000 votos respecto al año 2011, obteniendo únicamente 2 diputados, de los cuales uno de ellos corresponde a Marian Beitialarrangoitia, hasta ahora diputada en el Parlamento Vasco y que se hizo famosa en 2008 siendo alcaldesa de Hernani, cuando pidió un chaparrón de aplausos y un aplauso de lo más caluroso para los terroristas de ETA que perpetraron el atentado de la T4. Tiempo ahora de analizar, esta es la situación política, con sus caras y sus protagonistas, cómo va a ser el proceso de investidura del próximo presidente del gobierno, si es que lo hay. El proceso arranca el próximo 13 de enero con la constitución de las Cortes Generales. A partir de ahí, de esa fecha, se va a iniciar una ronda de consultas con el rey Felipe VI, de los principales candidatos a la presidencia. El rey va a proponer al candidato en la semana 14 al 22. Normalmente lo hace con el más votado, en este caso Mariano Rajoy. No hay una duración, podríamos decir, fija para esta ronda, pero lo normal es que concluya a finales de la semana siguiente, es decir, en torno al 22. Inmediatamente después, antes de que se inicie febrero, se produciría la sesión de investidura. Lo regulado son 2 votaciones. En la primera, Rajoy necesitaría la mayoría absoluta. Como PP más Ciudadanos solo reúnen 163 escaños, no será posible con seguridad investir a Mariano Rajoy. Habría una segunda votación, lo ven detrás de mí, en la que ya solo hace falta una mayoría simple, es decir, más síes que noes. La opción más plausible sería la del PP más Ciudadanos, más 13 escaños del Partido Socialista que tendrían al menos que abstenerse. Si ambas son fallidas, los grupos pueden proponer otros candidatos. En todos los casos, de nuevo tendría que haber 2 votaciones y si nadie resulta investido, en 2 meses, desde el 13 de enero, es decir, aproximadamente en torno al 13 de febrero, nos podríamos en mayo, es decir, y los españoles deberíamos volver a pasar por las urnas. Estamos a escasos 5 días de que la CUP, el partido antisistema de Cataluña, vote sí al pacto que acaban de verbalizar junto con la lista más votada el pasado 27 de septiembre en Cataluña, Junts pel Sí. Y es que esta formación, que incluye, como ven en sus pantallas, a independientes y sobre todo a políticos de Esquerra Republicana y de la antigua Convergencia y Unió, ha
cedido ante las exigencias de los probatasunos y han permitido que haya una presidencia de transición en Cataluña que la lideraría Artur Mas, y también habría 3 presidentes de comisiones delegadas. Esta propuesta verbal que acaban de alcanzar ambas formaciones no va a ver la luz verde definitiva hasta el próximo domingo, cuando se reúna la Asamblea de la CUP, y en un voto secreto el día 27 decidirán si están a favor de que Artur Mas, la persona de la que han renegado durante todos estos meses por, dicen, enarbolar los recortes y también la corrupción, si finalmente van a permitir que siga el presidente hacia ese camino independentista. La CUP, de momento, en rueda de prensa, ha negado este preacuerdo y dice que se va a limitar a valorarlo en la Asamblea. Garantía jurídica toda, voluntad de hacer la transición toda. Es la fórmula que nos permite sintetizar muy bien cuáles son las circunstancias en las que nos encontramos y para las que necesitamos un gobierno, repito, de transición en este ámbito. La fórmula que planteamos cabe en el actual marco legal. Por lo tanto, garantía jurídica toda, voluntad de hacer la transición toda. Es la fórmula que nos permite sintetizar muy bien cuáles son las circunstancias en las que nos encontramos y para las que necesitamos un gobierno, repito, de transición en este ámbito. No es un acuerdo, es una propuesta de un acuerdo que la CUP tiene que valorar en sus asambleas y, en todo caso, si procede, validar o no el día 27. Si procede o no, de momento ya les digo que las CUP niegan este acuerdo y dicen que se van a limitar a votarlo en la Asamblea. Por su parte, Esquerra Republicana, otro de los partidos que forman esta coalición de Junts pel Sí, ha dicho que el acuerdo con las CUP se debe a que es imposible que tanto Ciudadanos como PP como Partido Socialista reconozcan nunca el derecho a decidir. Es imposible que el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos acepte el derecho a decidir de Cataluña. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy, con la oposición del Partido Popular, retirar de inmediato 5 placas y monolitos que honran a personas relacionadas con la dictadura de Franco y a cambiar en un plazo de 6 meses el nombre de una treintena de calles o de plazas. El contenido no ha cambiado en nada desde que el Partido Socialista lo llevara hace un mes a la Cámara de Madrid por la vía urgente. La modificación afectará a una treintena de topónimos con nombre de militares del franquismo, el título del batallón español que luchó junto al ejército nazi o lemas de la dictadura, entre otros. Serán sustituidos por acontecimientos que, a juicio de Ahora Madrid, hayan sido relevantes en la capital. De momento, la corporación ha sacado del cajón, como les decíamos, el nombre de 30 calles que se fulminarán sí o sí en 16 distritos distintos, sin contar con la opinión del resto de formaciones políticas. Para su objetivo, el consistorio cuenta con un informe justificativo de la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense de Madrid. El Ayuntamiento diseñará además en los próximos meses un plan integral de memoria en colaboración con entidades y expertos, de modo que la ciudad cumpla con la Ley de Memoria Histórica que se aprobó en 2007 a iniciativa del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Reacciones absoluta y totalmente impresentable. Así califica la iniciativa la presidenta del Partido Popular madrileño, Esperanza Aguirre, quien además asegura que la decisión va en contra de la Ley de Memoria Histórica al vulnerar el artículo 1 de dicha ley, que contempla como objetivo prioritario de la misma el espíritu de reconciliación. Absoluta y totalmente impresentable. Si se quiere excluir a quienes fueron víctimas de violencia política, ideológica o religiosa, ya se está diciendo que eso no es el espíritu de reconciliación del que habla el artículo 1 de la Ley de Memoria Histórica. Tiempo de analizar qué calles van a desaparecer en apenas 6 meses. Pues lo vamos a ver, Gonzalo. El consistorio madrileño se ampara en el artículo 1 de la Ley de Memoria Histórica, que establece, entre los motivos para cambiar los nombres, que se incluya a quienes cometieron represión por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa. Son 30 calles en total, entre ellas tal vez las más destacadas, la del comandante Demetrio Zorita en el distrito de Tetuán, famoso aviador español conocido por ser el primero en superar la barrera del sonido, o la del general Moscardó, célebre por su valentía en la defensa del Alcázar de Toledo. También la del monárquico general Varela, o la calle de los caídos de la División Azul, en memoria de la 250 División de Infantería enviada por Franco al frente ruso para combatir el comunismo. Se elimina además la calle del comandante, no en memoria del anterior jefe del Estado, sino de su hermano, el aviador Ramón Franco, el héroe del vuelo del Plus Ultra.
y la calle dedicada al general Yagüe, conocido por su toma de la ciudad de Badajoz y su entrada en Barcelona, esta última casi al final de la Guerra Civil. Eduardo, 40 años después de la muerte de Franco, la izquierda sigue empeñada en borrar hasta el último vestigio de su memoria histórica. Dicen que lo hacen en aras de la reconciliación. ¿Crees que la ley de memoria histórica contribuye a enterrar a las dos Españas? Vamos a ver, Beatriz, toda dialéctica de la izquierda se basa en la confrontación. En lo social, la lucha de clases. Y en lo nacional no se apea del discurso de las dos Españas, amparado hoy bajo la cobertura legal de la Ley de Memoria Histórica, que la derecha política española, por cierto, tan cobarde como pusilánime, fue incapaz de derogar, gozando de una mayoría absoluta parlamentaria holgadísima. La Ley de Memoria Histórica es el palio político-legal del sectarismo de la izquierda, que solo persigue borrar del presente y del futuro la memoria de la otra media España, con la que la izquierda no se quiere reconciliar, sencillamente la quiere derrotar 76 años después de la finalización de la Guerra Civil y 40 años después de la muerte del general Franco. Si la Ley de Memoria Histórica buscase la reconciliación, se hubiera limitado a llevar a la nomenclatura de las calles, de las avenidas y de las plazas de España los nombres de sus héroes y de sus mitos políticos y militares. No lo ha hecho porque no busca la reconciliación ni la concordia. Buscan la revancha borrando la memoria de media España. $79.140. El gordo se hizo esperar, pero a las 12 y 13 minutos, la misma niña que se había equivocado al cantar un quinto premio como si fuera el premio máximo, Lorena Estefan, sacaba la bola que hacía millonarios a muchos habitantes de Roquetas de Mar, donde ha caído de manera íntegra el premio, 4 millones de euros. Había más ganas que nunca. Las ventas de lotería han subido este año casi un 5%, pero no pudo ser. Esta vez el gordo no se repartió por toda España, se fue íntegro a Roquetas de Mar, donde los vecinos lo recibieron con mares, sí, pero de champán. Entre los agraciados, 2 familias en riesgo de exclusión social. El 79.140 sonaba así esta mañana. 79.140. 4 millones de euros. Un número tardío, no como el 12.775. Segundo premio que batió todos los récords al salir apenas 35 segundos después de que comenzaran a girar los bombos dorados y que va a hacer pasar unas felices navidades a los ancianos de una residencia de Tarragona. Soy mayor y sé que no llegaré a lo mejor a gastármelo. Pero la ilusión es la ilusión. Sí, porque resulta que este fin de semana me ha pedido matrimonio y ahora nos ha tocado la lotería, pues mira, la boda por todo lo alto. El tercer premio de la lotería ha sido el 5.163. El último de los grandes en salir en este sorteo se ha hecho de rogar incluso más que el gordo, hasta la 1 de la tarde. Y este sí ha llevado la suerte a muchas localidades españolas, como Almería, Albacete, Salamanca o Las Palmas. Muy bien, sí, muy contentas. Y es que ya saben que lo mejor siempre es compartirlo. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Moya, buenas noches. ¿Qué tal? Otro de los agraciados, por cierto. Sí, un pequeño pellizquito. Pequeño. Has pillado, Pequeñito, decir, pequeñito. Algo así. Bueno, pequeñito No para mucho, ti, para no mí, mucho. desde luego, es una No me máquina. retiro, tranquilos, hubiese tranquilos, encantado. que en deportes vamos a estar aquí en el informativo, si me dejáis, mucho más tiempo, no me puedo retirar todavía. Bueno, Bien. Juan Manuel, Bartomeu hoy ha hecho la comida Sí. con los periodistas y ha sacado pecho, como no podía ser de otra manera, Sí, de para- este año triunfal del Barça, ¿no? Para pellizco, efectivamente, el que ha pillado el Barcelona 5 títulos en este 2015 y por eso estaban de celebración. Ha sacado pecho Bartomeu, presumiendo con esos 5 títulos en ese acto gubernamental del gobierno azulgrana, en el que además ha dicho que la paciencia que tuvieron en 2014 aguantando a Luis Enrique cuando los problemas eran bastante elevados les ha hecho recoger los frutos de esta temporada. Vamos a escucharle. Dius que aquest any 2015... Deciros que este 2015, este año que estamos cerrando, pues ha sido un año histórico, extraordinario porque hemos vuelto a ganar 5 títulos de 6. Somos un Barça de las 5 copas. Somos un Barça que está cada vez haciendo más historia.
Bueno, pues historia también la que ha hecho Del Bosque al frente de la selección española, con una Eurocopa, un Mundial, y después de la próxima Eurocopa precisamente Del Bosque se retira. Ya se dijo aquí en Punto Pelota, anoche lo confirmó en la cadena SER. En el último capítulo del libro, la jubilación, dice: si todo se desarrolla normalmente, después de la Eurocopa dejaré la selección y la federación, también por cuestión de salud. Si todo se desarrolla normalmente, ¿qué es desarrollarse normalmente? Que eso no me queda un poco condicional, ¿no? Si todo va bien, queda mucho tiempo por delante, tengo una conversación pendiente con el presidente, en fin, eso ya lo iremos viendo y tenemos mucho tiempo por delante. Posiblemente me haya ido yo de la lengua antes de tiempo, pero lo que refleja en el libro es lo que pienso. Si todo va normal, pues hombre, será el kilómetro final ya de mi vida deportiva. Bueno, y otro entrenador, José Mourinho, que podría regresar al Real Madrid en el caso de que fuera cesado Rafa Benítez. Ayer en Punto Pelota, Roberto Gómez anunció que los jugadores no tienen ninguna gana de volver a ver a Mourinho en el banquillo blanco y que por eso están conjurándose contra él. Vamos a escucharlo. En la cena los jugadores del Madrid dicen: no queremos a Mourinho y hay que apretar aquí y dar cañita. Pero independientemente de eso, o sea que los jugadores van a dar lo mejor porque no venga Mourinho, no porque se quede Benítez. No, los jugadores quieren que se quede Benítez y que bajo ningún concepto venga José Mourinho. Bueno, anoche también se habló de Paco Gémez. Vamos a recordar la rajada de Paco Gémez después de ese partido en el Santiago Bernabéu, ese 10-2, con esas polémicas expulsiones de Baena y también de Tito, como habló en sala de prensa señalando al árbitro el entrenador cordobés del Rayo Vallecano. Hacía mucho tiempo que no veía algo tan esperpéntico y tan vergonzoso como lo que he presenciado hoy en el campo. Además, algo que creo que no es que no beneficia ni al Madrid, ni por supuesto a nosotros, pero tampoco beneficia al fútbol español y muchísimo menos al estamento arbitral. Bueno, pues estas declaraciones precisamente son las que han hecho que el Comité Técnico de Árbitros le denuncie ante el Comité de Competición, que le puede sancionar gravemente. Anoche en Punto Pelota también, antes que en ningún otro sitio, lo adelantó Ramón Fuentes. Sí, el CTA ha denunciado a Paco Gémez ante el Comité de Competición. En la tarde de hoy ha presentado toda la documentación de la rueda de prensa de ayer, porque les parece inaudito y evidentemente ponen en entredicho a la labor arbitral que Paco Gémez considere vergonzosa la actuación de Iglesias Villanueva. Bueno, Juanma, quédate unos minutos porque vamos a ver un episodio que ha ocurrido en un certamen que sé que te gusta mucho y que ves todos los años, que es el de Miss Universo. Y fíjense porque la polémica en torno a esta final sigue en pie, ya que Ariadna Gutiérrez, Miss Colombia, fue la mujer más bella del mundo por algo más de 2 minutos. Y es que se equivocaron a la hora de darle el premio. No era ella la más bella, sino que la más bella era la filipina Pia Wurtzbach. Vamos a ver lo que ocurrió. Miss Universo 2015 es Colombia. Logra entonces el segundo back-to-back en la historia del Miss Universo. Ariadna Gutiérrez se convierte entonces en Miss Universo 2015 y será coronada por Paulina Vega, la colombiana que ganó el año pasado la reina saliente. Muchísimas felicidades a los latinoamericanos, a todos los colombianos por este tercer triunfo en este concurso. Miss Universo 2015 es Filipinas. Esta no es la primera vez que esto sucede, este tipo de confusiones ya han sucedido en el pasado cuando se coronó María Gabriela Isler. Miss Filipinas haga su primer desfile como Miss Universo. Se acerca entonces Paulina Vega a coronar y a tratar de solucionar el problema y acompañar entonces a la que es la primera finalista y a la reina. Señores, permítanme asumir el control. Esto es exactamente lo que está en la tarjeta. Yo asumo la responsabilidad por esto. Fue mi error.
está en la tarjeta. Un terrible error, pero se los puedo mostrar, aquí está. La primera finalista es Colombia. Fue mi error. Una noche excepcional. Un terrible error, Juan Manuel Beatriz, no sé qué os ha parecido. ¿Os habéis quedado con una cara? Bueno, la cara, la de la colombiana. Pobrecilla, cuando vuelva a su país para decir, bueno, me ha durado 2 minutos el título, algo es algo. ¿Cuál te gustaba más, Juanma? Yo la española siempre. Bueno, qué cara, pero y de esas dos, la colombiana, ¿no? Bueno, sí, un poquillo más. Venga, Beatriz, nos vamos. Nos vamos, pero les dejamos siempre informados en gaceta.es y en puntopelota.es. Señores, gracias por su confianza. La información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que pasen una buena noche. El repertorio de la música instrumental de la época medieval y de gran parte del Renacimiento estuvo basado principalmente en transcripciones instrumentales de obras vocales, porque, ya saben, las obras vocales eran hegemónicas en la música. Es a partir del período barroco cuando la música instrumental alcanza su independencia y los compositores escriben específicamente para los diferentes conjuntos instrumentales y orquestales imperantes en cada época. Aunque los compositores continuaron realizando transcripciones, bien con fines pedagógicos o específicamente estéticos. Existen muchas transcripciones conocidas y reconocidas. Valga como ejemplo alguna de las diferentes transcripciones que a partir de la obra original maestra para piano, Iberia, de Isaac Albéniz, realizaron diferentes compositores, tanto en su totalidad como partes de la misma. Llámense Leopold Stokowski, el compositor eslovaco Peter Braina, el compositor español Francisco Guerrero o el maestro español Enrique Fernández Arbós. Escuchamos un fragmento de la obra original para piano de Iberia, de Isaac Albéniz, correspondiente al primer álbum, el Corpus Christi en Sevilla. El maestro Enrique Fernández Arbós, fundador de la Orquesta Sinfónica de Madrid, realizó una transcripción sobresaliente de la Iberia de Albéniz. Como anécdota, conviene saber que Maurice Ravel se encontraba muy interesado en realizar la transcripción orquestal de la obra maestra de Albéniz, pero los herederos de Albéniz cedieron los derechos al maestro Arbós. Sin desmerecer en nada, en absoluto, el trabajo de Arbós, nos quedamos con las ganas de haber podido escuchar una transcripción orquestal realizada por el maestro de maestros en aspectos de orquestación, como fue Maurice Ravel. Escuchamos el Corpus Christi en Sevilla, segunda pieza del primer libro de la Iberia de Albéniz, orquestada por el maestro Enrique Fernández Arbós. Y ustedes saquen sus propias conclusiones comparando la versión original para piano escuchada anteriormente y esta transcripción orquestal.
Now, everybody, do it. Esta Navidad te vas a dar un buen atracón de gigas, porque vuelve la Sin Fin con 20 gigas y llamadas ilimitadas por 29 euros al mes. Aprovecha, que no engorda. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Si hay algo que no puede faltar el día de tu jubilación, son ilusiones por cumplir. Tampoco pueden faltar retos por alcanzar, ni lugares por descubrir. Por eso, empieza a planificar hoy tu futuro con CaixaBank, para que puedas disfrutar de todo sin que te falte nada. Caixa Futuro, expertos en tu jubilación. Queremos estar siempre al lado de nuestros clientes. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Porque los clientes ya no quieren palabras, quieren que alguien les ayude cuando tienen un problema. Por eso, llegamos en menos de 3 horas cuando tienes una avería. Gas Natural Fenosa.